Existe un consenso generalizado de la importancia que tiene el consumidor como punto de partida y punto de llegada del marketing, y que el comportamiento del consumidor está enmarcado en un fenómeno contemporáneo denominado el consumo. ¿Sabemos realmente cómo se forma el consumo? ¿Tenemos claridad de qué es el consumo? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Yo soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Tratar de entender la trascendencia que tiene el consumo pasa por entender el rol que ese consumo tiene en las sociedades actuales. Décadas atrás se producía, se distribuía y luego se consumía. De alguna manera el consumo era la consecuencia de la producción. Ahí se originó realmente el marketing, cuando hubo un exceso de producción. Y entonces había que encontrar consumidores que consumieran los productos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el consumo ha adquirido un rol protagónico, de tal manera que solo se está produciendo aquello que es consumible. Es decir, se parte del consumo y se llega a la producción. Esto nos ha llevado a tratar de entender cómo se aprende a consumir y dónde se origina el consumo. Hacerlo nos obliga a entender qué es el consumo. Hace 40 años, cuando uno estudiaba el consumo y particularmente el comportamiento del consumidor, nos enseñaban que el consumidor era racional y que en consecuencia nuestro trabajo desde el marketing era llevar la información que el consumidor requería para tomar la decisión de compra. Es decir, en el momento de la adquisición de un producto, el marketing llegaba con toda la información donde un señor o una señora que de manera racional balanceaba en una relación de costo-beneficio cuál producto le era más benéfico. Sin embargo, hoy el consumo ha cambiado de manera sustancial. En primer lugar, el consumidor ha dejado de ser tan racional y se volvió más emocional. Esto adicionado al hecho de saber que hoy el consumo no implica solo la adquisición de los productos, sino que se le ha agregado el consumo mismo, y en los últimos años se ha incluido la identidad a través de la apropiación de las marcas y los productos. Eso quiere decir que estudiar el consumo implica hablar del proceso de adquisición, el proceso de consumo y el proceso de apropiación. Ese solo hecho hace del fenómeno de consumo algo mucho más complejo. Por eso hemos inventado una expresión para tratar de entender lo que hay detrás, que le hemos llamado el consumema, una especie de medida para establecer los niveles de consumo que tienen las personas, que en futuros programas explicaremos de manera más amplia. Por ahora, quiero compartir con ustedes finalmente qué es el consumo y cuáles son sus características. La primera condición es que tenemos que entender que el consumo tiene un componente social. Es decir, el consumo es un fenómeno social y en tanto que es un fenómeno social,
tenemos que recurrir a la antropología, tenemos que recurrir a sociología para entenderlo, pero la decisión sigue siendo individual. En consecuencia, el consumo, siendo social, tiene que ser visto desde lo individual porque cada persona, desde su psicología, decide si adquirir, consumir o apropiarse de una marca en particular. Pero a pesar de ese elemento individual, el fenómeno de consumo es social. Las sociedades contemporáneas han hecho de las personas no lo que son, sino lo que tienen. Y entonces los individuos no son analizados en función de lo que hacen, sino en función de lo que tienen. Hay una frase muy popular: dime qué usas y te diré quién eres. En consecuencia, el consumo se volvió interactivo, es decir, a través de cómo nos ven, a través de los productos que nosotros usamos, somos evaluados como personas. Y en ese sentido, el consumo se volvió una especie de autoextensión de los individuos. Es decir, que las cosas que tenemos, los productos que adquirimos, sean bienes, sean servicios, van reflejando lo que somos nosotros, en una especie de autoextensión de la personalidad, como lo dice el profesor Russell Belk, quien ha trabajado a fondo el tema del consumo. Entonces tenemos, por un lado, es un fenómeno social de expresión individual, tenemos un fenómeno que es interactivo, con un ingrediente de los últimos tiempos, es que el consumidor de hoy ya no es pasivo, ya no está esperando que la empresa le entregue sin él participar, sino el consumidor de hoy es activo, está informado, tiene acceso a la información, tiene acceso a las redes. Esto ha sacudido las sociedades que incluso muchas organizaciones aún no han aceptado, como por ejemplo las redes sociales han sacudido la tradicional forma de comunicarse con los mercados. Entonces, ¿cómo aprendemos a consumir? Si ya entendemos el proceso y los componentes, ¿cómo aprendemos a consumir? Y aquí viene un elemento bien interesante. El fenómeno de consumo ha sido heredado. En consecuencia, necesitamos estudiar el proceso de socialización del consumo. Y en esto es necesario abordar aquellos agentes que contribuyen al aprendizaje del consumo. Porque hay aprendizajes que hacemos de manera racional cuando nuestros padres nos dicen qué debemos hacer y nosotros por ensayo y error lo aceptamos o no. Pero también hay un consumo no tan consciente, que es aquel que nos hace repetir comportamientos de los seres humanos que vemos. Y además, eso está hecho como parte del rol de la familia. La familia es el primer agente socializador de la vida de un individuo, porque su tarea como familia es la de asegurar que la persona que llegó al mundo se comporte como la sociedad lo espera, es decir, que esa persona sea insertada en la sociedad respetando las reglas de la sociedad, y en eso también se incluye el consumo. Es entonces en la familia donde aprendemos a consumir bajo ciertas temperaturas, cierto tipo de productos, a determinadas horas, acompañados unos con otros, porque el primer agente socializador es la familia. Y sobre todo en las familias de hoy, que son tan diferentes a las familias de décadas atrás, porque antes en las familias básicamente eran nucleares y había una persona que tomaba básicamente las decisiones, que era el padre, pero hoy, dado el divorcio y dada la libertad de independencia que se tiene en las parejas, entonces las parejas que se divorcian se vuelven a casar y entonces es una familia en la cual existen tus hijos, los míos, los nuestros, con un ingrediente adicional, es que ya los niños no aceptan lo que los adultos le dicen, sino que los niños hoy deciden. No es extraño que un niño de 3, 4 años no quiera calzarse unos zapatos porque le parece que no le combinan con la ropa, y los padres tienden a respetárselo. Entonces tenemos la familia
En la familia se da el primer proceso de socialización, que es conocido como el proceso de socialización primaria, en el cual los niños, los infantes, les es decidido el tipo de consumo, el tipo de producto y las circunstancias en que estos productos son consumidos. Luego, la familia suelta, por decirlo de alguna manera, a sus hijos. Los hijos intervienen en la sociedad y se genera una relación con los amigos. Entonces, los amigos terminan convirtiéndose en un agente socializador del consumo, porque esos niños que se relacionan con los demás niños, sobre todo cuando cambian de cultura, cambian de ciudad, esos niños terminan muchas veces adquiriendo malos hábitos de los amigos que los de la familia. El tercer agente socializador es la escuela. Los profesores generan una dinámica de enseñanza de los consumos de tal manera que muchos de esos niños aprenden a consumir lo local, lo circunstancial de cada una de las escuelas. El cuarto elemento, el cuarto agente socializador son las instituciones, aquellas organizaciones a las que el niño pertenece, por ejemplo, Boy Scouts, por ejemplo, equipos deportivos, donde los niños aprenden otro tipo de consumo. El quinto agente socializador es la religión. Se han hecho muchas investigaciones y se ha descubierto que en todas las sociedades actuales la religión juega un papel central en la formación de las personas. La religión como dogma establece qué se debe hacer, bajo qué circunstancias y en consecuencia qué se debe consumir y qué no se debe consumir. Y finalmente, el sexto agente socializador son los medios de comunicación. Para nadie es extraño fijarse en las personas que aprenden consumos que provienen de la televisión, que provienen del cine. En el cine aprende uno hábitos, aprende sobre marcas, aprende bajo circunstancias de consumo. Y entonces los medios de comunicación se han convertido en un agente socializador clave. Si tenemos los agentes de consumo, nos falta tratar de entender cómo es que ese proceso se da y qué factores de carácter estructural van a incidir en ese proceso de socialización del consumo, y tenemos que mencionar los tres esenciales. El primero de ellos es la edad. Todos sabemos que existe un consumo para cierta edad. Cuando estamos niños, somos infantes, ahí hay personas que deciden nuestro consumo. Por eso se llama socialización primaria. Cuando llegamos a cierta edad, se convierte en socialización secundaria, porque resulta que yo ya puedo decidir y ya no hay personas que deciden por mí. En la medida en que voy avanzando en la edad, mis consumos van cambiando. Si uno pudiera saber a los 20 años qué debería consumir para que a los 40 años se sienta joven y vital, tal vez cambiaría los consumos de los 20 años. Se sabe, por ejemplo, que hay determinado tipo de ropa para cada edad, y por eso hay burlas de las personas que teniendo cierta edad, cuando son adultos, a veces tienden a vestirse como jóvenes y generan un cierto espacio de burla, porque para cada edad hay una forma de vestirse. Entonces la edad va determinando muchos de los consumos, y en la medida en que vamos avanzando en la edad nos vamos convirtiendo en algo mucho más racionales, más acordes con las realidades que tenemos. Uno a los 20 años se quiere tragar el mundo. Paradójicamente, cuando llega a los 40 se da cuenta que el mundo se lo tragó a uno y uno no se dio cuenta. Ese es el tema de la edad, que va determinando los consumos que tenemos que tener. El otro elemento es el sexo, visto en términos de género. Hay consumos para mujeres, hay consumos para hombres, hay consumos para toda esta comunidad que hay gente que discrimina, la comunidad LGTBI, donde hay tantos diferentes consumos, y entonces existe para cada género un tipo de consumo. Y el último factor estructural del consumo lo conforma la clase social.
La clase social vista no solo con aquellas personas que tienen más o menos recursos, sino la clase social vista como un linaje, como ese elemento que las familias heredan, el apellido, el prestigio, y entonces cada clase social establece los consumos que se deben tener, no solo los tipos de productos, sino las marcas y sobre todo los momentos del consumo. Por eso, solo hasta que entendamos en cada sector de la economía cómo se forma el consumo, cómo ha sido históricamente el comportamiento de estos agentes y de estos factores, vamos a poder tener mejores elementos de juicio para entender el comportamiento del consumidor. Por eso el consumo, como fenómeno de las sociedades contemporáneas occidentales, es absolutamente vital y no nos podemos quedar en la foto del día para tratar de entender un consumo, sino que tenemos que verlo históricamente. Hay ejemplos por montones de cómo los consumos de hoy son el resultado de los consumos pasados. Eso no quiere decir en ningún momento que no emerjan nuevos consumos, pero esos nuevos consumos que emergen no siempre se quedan. Muchos de ellos son circunstanciales, son temporales, porque la tradición, porque la costumbre, porque la creencia instaurada en una cultura del consumo va determinando qué es benéfico para el ser humano y qué le es perjudicial. Por eso, si queremos volvernos expertos en marketing, tenemos que entender cómo se constituye el fenómeno de consumo y qué lo caracteriza de una sociedad a otra, o mejor, de una región culturalmente hablando de cierta forma a otra región culturalmente hablando de formas distintas. Espero con esto haber hecho una nueva reflexión sobre la importancia que tiene el consumo en la vida de los consumidores, en la vida de los seres humanos, ciudadanos que asumen el rol de consumidores, sobre todo porque es el punto de llegada y el punto de partida incluso del marketing y de sus estrategias. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero verlos en las próximas emisiones, donde seguiremos haciendo reflexiones sobre lo que es el marketing y sus implicaciones para la vida en sociedad. Muchas gracias.